Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz de Todos. Hoy con un hombre que nos hace reír, que además de eso es un ícono para muchas generaciones, por lo menos la mía también. Soy un seguidor y fan de Camilo Cifuentes, por eso te agradezco que hayas venido a este podcast. Me siento muy honrado de verdad con que estés con nosotros y pues quisiéramos saber un poco de tu vida. ¿Cómo fueron esos inicios en Popayán? ¿Qué fue lo que definitivamente hizo? Porque además eres médico. Quisiéramos saber precisamente cómo un médico termina siendo humorista eh, y qué lo llamó precisamente a eso. Gracias, Felipe, por invitarme a tu podcast. Además, yo creo que ese título, si no lo hubieras descubierto vos, de pronto yo lo adoptaría. Si yo tuviera un podcast, hubiera adoptado ese título, La Voz de Todos, porque siempre he intentado tener la voz de todos. Claro. De hecho, de hecho, ahorita te estaba observando, estábamos hablando detrás de cámaras y detrás de los micrófonos, te estaba observando y dije, Felipe es imitable. Y entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, yo nací aquí en la ciudad de Bogotá, en la Clínica Palermo, a las 5:20 de la tarde. Nací en... No puede ser, yo también nací aquí en la Clínica Palermo. ¿De verdad? Sí, claro. Vea, somos... 3 de noviembre del 79. ¿Tú cuándo naciste? Yo creo que nací el 27 de abril del 69, o sea, nos llevamos 10 años. 10 años. Increíble, mira las coincidencias de la numerología. Bueno, no sé mucho de numerología, pero pues los dos en la Palermo terminamos el año terminado en 9 y vine en podálica. Cuando uno viene en podálica es que no viene de cabeza, sino que venía de pie, Ujú. lo cual es más difícil, un poquito más difícil el parto. Hay otras técnicas pues para sacar al bebé, en fin. Y mi madre me dice que yo desde que nací siempre he hecho reír. Y es literal porque como yo venía en podálica, entonces me agarra el médico y en esa época le pegaron a uno una palmada en las nalgas, ¡pac! Entonces me pegaron la nalgadita y yo solté un chorro y le cayó en la cara al médico. Entonces ahí las enfermeras se rieron y bueno, desde ese primer instante creo que ya estaba marcado para intentar hacer reír o por lo menos entretener. Y de meses me llevaron a la ciudad de Popayán. Por eso yo me considero patojo. Soy patojo. No me considero, soy patojo. A mí a los 5 días me llevaron a Pereira. Entonces, sos Yo soy pereiro. pereirano. Claro, ahí está, ahí está. Porque dice una canción de Ana y Jaime, que no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. ¿Se acuerda de que Sí, tu claro. patria es mi patria, mi bandera es mi bandera, gente, gente? Y dice, al final dice Jaime Valencia, porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Ellos eran, Ana y Jaime eran un dúo fantástico de los años 60 y parte de los 70. Eran muy jovencitos, tendrían 16, 15, 17 años, cuando hicieron esa canción que se llama Café y Petróleo. Ujú. Y era una época pues como de revolución intelectual, revolución social en muchos aspectos. Entonces yo luché en la ciudad de Popayán, porque mi padre y mi madre se fueron a vivir allá. Y entonces yo ahí crecí, me hice, me formé y me gesté. Bueno, ¿y cómo es que si bien sabías sobre tu intención de imitación, porque me imagino que desde muy joven imitabas? Sí, 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 sí. Siempre imité, pero no era un objetivo, sino que fue naciendo. Fue naciendo por varios motivos. Primero, por mamadera de gallo. Ujú. Que en mi familia tengo familiares, mi papá era mamagallista, mi papá era magíster en lenguas extranjeras, pero tenía un sentido del humor innato y era un gran conversador y generaba mucha aceptación entre todo su círculo de todos los demás maestros y todas las personas que se acercaban porque era demasiado agradable y chistoso escucharlo porque él lo que hacía era extrapolar, caricaturizar lo que sucedía, en fin, y todo lo intelectual. Era muy intelectual mi padre. Entonces, tenía ese ejemplo y tenía otros tíos que eran mamagallistas por el lado materno. Uno de ellos, el mayor, se llama mi tío Gerardo,
imitaba cantantes de esa época en las reuniones familiares. Estoy hablando de Pedro Vargas, Agustín Lara, Imagínate. Javier Solís, o sea, todos los de esa época eran rancheras y boleros. Ujú. Entonces, imagínate, en las reuniones había música, había humor, mamadera de gallo, yo crecí con eso. Entonces, claro, para mí era mágico que alguien cambiara la voz. Y el primer ejemplo fue mi tío. Mi papá también cantaba, lo hacía de manera eh, no profesional o semiprofesional, porque recuerdo tanto que cuando estaba haciendo su magíster en los Estados Unidos, pues nosotros fuimos con él, fueron 3 años largos. eh, Él, cuando no estaba estudiando, lo contrataban para cantar matrimonios, para cantar agasajos en los Estados Unidos, porque pues más en esa época, años 70, 74 al 78, cantar, un latino cantar, entonces cantaba es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido. Ave María de Rafael, o el Ave María de Schubert, o cantaba muy bien a Javier Solís, en fin, unas cosas, y yo lo recuerdo que eso creo que fue parte de mi inspiración. Entonces yo crecí escuchando Sonora Matancera, los boleros de Los Panchos, Los Tres Diamantes, Los Tres Haces. Luego escuché música protesta, porque mi papá era de filosofía de izquierda. Yo Ujú. me llamo Camilo Ernesto. Entonces, Camilo por el cura, Ernesto por el Che. Y mi papá era ateo y de izquierda. De hecho, él físicamente se parecía al Che Guevara. Años después, la vida le enseñó Todo lo todo contrario. lo contrario. Y fue el hombre más devoto, más con mucha fe, y entendió que realmente tomar un partido no era lo correcto. Siempre era lo mejor estar en el centro, en el equilibrio, escuchando escuchando ambos lados o mirando las dos caras de la moneda, y eso fue una de las grandes enseñanzas que él me dejó. Entonces, volvemos a lo de la música, está la música protesta. Entonces estaba Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Inti Illimani, estaba Piero, es decir, toda la cantidad de música que yo podía escuchar. Y ahí estuvo el estímulo primario, luego vino, me metieron al Conservatorio de Música de la Universidad del Cauca. Ujú. Entonces yo me metí al Conservatorio Infantil, es decir, no era como carrera, sino como estímulo. Ahí aprendí a hacer coros. Aprendí a hacer primera, segunda y tercera. O sea, siempre estuvo la música. Pero yo tenía la facilidad de coger las voces de los demás. Entonces siempre la profesora, yo me acuerdo, la directora Lucía Arciniegues, me decía, Camilo, haz tal voz. Entonces yo la hacía y la repetía. Y ahora hace esta. Y yo hacía la segunda. Y ahora es la tercera. Tercera. Perfecto. Si ven, ¿por qué Camilo puede? Ustedes no pueden. Me ponía de ejemplo. Y yo terminaba donde ella me pusiera, terminaba haciendo voces. Ahí está el segundo estímulo, que es, digamos, la formación ya como musical infantil. Y eh, el tercer motivo fue la aceptación social. Todos buscamos una inclusión. Y más cuando tú estás en la etapa preadolescente o de la pubertad. Pues a mí me la montaban. Yo sufrí de bullying por muchos motivos. Cuando recién llegué a Estados Unidos, yo no podía hablar bien español. Y entonces se me burlaban. Y entonces, como se me burlaba, me empecé a tartamudear porque no sabía la palabra. Y empecé a tartamudear. Entonces no sabía cómo decirla ni en inglés ni en español. Mi mamá me ayudó, mi mamá es psicóloga infantil. Entonces me ayudó al proceso. Además me molestaban por jetón, porque siempre he sido de boca grande. Y para uno es decir, cuando a ti hay una cualidad física que te la hacen ver como una falencia, es durísimo, y más cuando estás creciendo. Entonces yo decía, no, el jetón. Entonces me ponían todos los apodos que tú puedas imaginarte. Entonces me decían que mi helado preferido era el bocato, que yo me iba a Cartagena porque me gustaba Boca Grande, o que me iba para el lado de La Boquilla, que tenía mi propia canción. Entonces me quedé, noches de Boca Grande, pero no, que yo no besaba, que cuando yo besaba no las besaba, sino que las chupaba, que si yo les besaba en la barriga, les hacía ecografía de una vez, no, todo lo que te puedas imaginar. Pero en un principio me daba duro, hasta que mi mamá y otro taller de psicología sexual
que hicimos me ayudó a amarme, a quererme y aceptarme como yo era. Yo llegué incluso hasta a medirme la boca con los demás, porque decía, no puede ser, no, todos tenemos la misma boca y no, la mía era la más grande. ¿Y quién iba a pensar que años después, gracias al tamaño de mi boca, yo podía gesticular, cantar, hacer muecas e imitar personajes? Entonces esas fueron las tres razones de por qué terminé siendo imitador. Bueno, ¿y cómo termina siendo médico? Eso también fue como un accidente o una obligación, porque yo en el colegio, como yo ya imitaba profesores, yo imitaba al rector, estudié en el colegio Champañat Ujú. de los hermanos maristas, era el colegio, pues, digamos, más prestante o reconocido de Popayán. Y la educación de curas, pues tú sabes lo que es, no sé, en qué colegio estudiaste también de formación, No, yo estudié en un colegio bilingüe ¿ok? y pues teníamos poco acceso a los curas, pero mi madre, que en paz descanse, sí era muy devota de la Virgen María y mi padre también, por eso, digamos, yo tengo gran devoción también a Jesucristo y a la Virgen María. Es que tiene una pinta de cura usted. Sí, ¿No le han dicho? fui Ah, monaguillo. ahí está, pero es que de verdad, yo casi que entré y le dije la bendición, Felipe. Y yo dije, pues de verdad tiene una pinta de cura brava. No sé si ya le habían dicho, No, no, no me habían dicho. pero si se hubiera dedicado al sacerdocio, yo creo que le hubiera ido bien. Entonces, imagínese, dígale eso a Marcela. De pronto Marcela hubiera sido monja. Bueno, no, yo creo que, bueno, entonces en el colegio, imagínate que una vez estábamos pues en 11, ¿ya? Y uno en 11 es como pues el chacho, ¿no? Del colegio. Entonces, siendo uno el chacho, estábamos, el rector de ese momento en el colegio Champañá tienen o tenían una costumbre de cambiar el hermano rector cada 2 años. El nuevo hermano rector nos hablaba por el altavoz del colegio. Ujú. No tenía la costumbre, a nosotros nos formaban en el patio y el rector salía, hacíamos la oración de la mañana y ahí entrábamos a los salones. Pero no, el señor dijo, no, no vamos a perder tiempo, todo el mundo a los salones y yo les hablo por el altavoz. Y entonces él hablaba así, porque además era de Nariño. Entonces decía, buenos días, queridos alumnos. El día de hoy, el Evangelio según San Mateo, y daba su palabra. Nos indica que debemos amarnos los unos a los, lo que fuera. Y yo ya le había cogido la voz. Y en una de esas pedí permiso para ir al baño y, y vi la rectoría, al lado de la rectoría hay un cuartito donde él hablaba, estaba el micrófono y yo, esas ganas me hacía el micrófono así. Y me fui yo para allá. Y muy buenos días, alumnos, muy buenos días, queridos alumnos del colegio. Las siguientes, claro, los invito a todos a salir al recreo a partir de este momento y los profesores nos vemos en el aula máxima para una reunión oficial. Estoy hablando ya como Petro, no, pero él no hablaba como Petro, ¿no? Entonces, y hablaba así y los saqué a todos a recreo. Y los profesores dijeron, una reunión de último momento, ¿qué será? Y ahí yo dije, ya ahora sí me Me escabullo escondo. y me escondo y salía yo corriendo cuando sentí fue que me cogieron por detrás el pelo y era el prefecto de disciplina. No, no, eso fue pues un caos y llamaron a mi papá, a mi mamá, me iban a echar del colegio, obviamente. No me echaron porque era el director del periódico, estaba en el equipo de básquetbol, estábamos en finales y yo era titular, y además estaba en el grupo de teatro. Entonces, digamos, me dijeron, ok, perdón, eso fue en décimo. Entonces me dijeron, tiene matrícula condicional para el próximo año. Y yo todo 11 lo hice con matrícula condicional. Me tocó portarme bien. Pero eran actos propios de la edad, creo yo, porque uno cuando es joven uno no mide las consecuencias, uno quiere ser irreverente, uno quiere ser rebelde. Yo me acuerdo, yo cuestionaba todo lo que decían los curas, porque cómo así, que primero fue Adán y después Eva, ¿por qué no Eva y luego Adán? Si las mujeres son mejores que nosotros y no sé, bueno, tantas cosas. En fin, y me gustó el teatro, me gustó el periódico, es decir, me gustaron las artes y la literatura. Y yo le dije a mi papá, yo quiero ser actor. Me dijo, ni por el churas, ni por el fufa. Entonces me dijo, ¿por qué no? Me dijo, no, no, eso es un mundo muy pesado. Mi papá estudió aquí en Bogotá
en la Universidad Libre Ujú. y mi mamá estudió en la Nacional, psicología. Y me dijeron, nosotros conocemos ese mundo. Me dijo mi papá. Mi mamá sí me dijo, lo que usted Lo que quiera, tú lo quieras, apoyo. sí, mijo. Sí, mi hijo, lo quiero mucho. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mi papá dijo, no, no quiero que usted se vuelva drogadicto, alcohólico, mujeriego. Y yo le dije, ve, pero que no confías en lo que estás criando. Le dijo, no, en vos sí confío. Confío en lo que he criado, pero no confío en el mundo exterior y además estás muy pollito para eso. Y además eso no es una carrera en Colombia, en esa época. Ujú. Entonces me dijo, estudie algo que le dé un cartón y después sí, haga lo que le dé la gana. Por eso entré a estudiar medicina. Yo dije, qué mamera, hermano, porque era lo segundo que me gustaba. Pues sí, yo, sí, pues, ¿por qué quería estudiar medicina? Digamos, era como la segunda o tercera opción, porque era ayudar y servir a la gente, yo curar a la gente. Entonces había un gusanito por allá, un angelito que me decía, sí, ayuda, sirve, cura. Y yo entré, pero a regañadientes, y dije, qué mamera, esto va a ser la peor época. Y te cuento, Felipe, ¿te puedo decir Pipe? Lo que es la confianza, ¿no? Felipe, te cuento que, Pipe, Pipe. bueno, Pipe, como me hiciste acordar de Pipe Peláez. ¿Ya lo tuviste acá? ¿A Pipe No, no, Peláez? no, no, Espero que lo lo tengas. Te estamos dirá, llamando. hola, soy Pipe Peláez y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera. Y ahí sí, y la pregunta que claro que sí, Felipe, mira, yo recuerdo que y te vas a acordar cuando lo tengas. Bueno, dije, qué mamera. Y ha sido la mejor época De tu de vida. mi vida. Lo disfruté desde que entré hasta que me gradué. Yo entré y pertenecía al grupo de teatro, pertenecía al coro universitario, coro de cámara, pertenecí al equipo de baloncesto de la Universidad del Cauca. Fui el primíparo más famoso porque había un concurso de chistes y me lo gané. Empezaba a imitar a todo el mundo. Ahí nacieron los primeros personajes cantados. Nació Juan Gabriel, el Puma. El primero fue Rafael. Que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie. Y el Puma estaba con dueño de ti, dueño de qué. Estaba José José con 40 y 20, 40 Estaba Juan Gabriel, estaba sonando con querida, por lo que quieras tú más ven, hay más compasión. En fin, estaba toda la plancha de moda. Sonaba Sabú, si mal no estoy. Tan pequeña es, tan frágil es. En fin, y estaba la salsa, estaban haciendo la salsa de alcoba que llamaban. eh, no me digas nada, lo sabía. Lluvia, estaba. Hicimos el amor bailando. En fin, tanta música. El merengue, el meneíto. eh, el meneíto, ¿se acuerda? Sí, ¿Usted bailó el claro, meneíto, Felipe? claro. Claro. El meneíto, Sí, el meneíto. que decía, alza la mano si tú estás bailando, alza la mano si tú estás gozando. No, una berraquera, era muy chévere. Entonces, esa época fue fantástica, además fue mi despertar al amor. Em, Tantas cosas bonitas y disfruté mi carrera de pe a pa. El día que me gradué, bueno, no, el día que terminamos ya la etapa académica, yo hice un show para toda la universidad porque ahí nacieron mis shows. Y el auditorio de la facultad se llenaba siempre que hacíamos obras de teatro o yo hacía un show. Entonces yo era el chacho de prácticamente de la universidad porque venían de otras facultades a mirarme. Y yo en ese momento no dimensionaba, para mí era mágico, era muy bacano. O sea, y era mamadera, yo nunca cobré un peso por eso. Eh, Hice un show imitando al rector de la universidad. Entonces, la mitad del show fueron personajes cantados. Celia Cruz, estaba el general, el grupo Nietzsche, Proyecto Uno, bueno, todo lo que estaba sonando en esa época. Y la otra mitad fue imitando a los profesores, a los doctores que me enseñaron la medicina. Entonces nos destornillábamos de la risa y ese fue mi regalo Para para, la para la universidad. universidad. Bueno, pero ¿y entonces cómo pues tomas la decisión de no seguir tu carrera de medicina? Eso O sea, fue, tú te gradúas y le dices, bueno, papá,
Tome el título, aquí le cumplí, chao, porque yo sigo en mi carrera No, ¿sabes qué no? imitando y haciendo reír. ¿Sabes qué no? Porque yo le cogí mucho amor a la medicina. Todos mis compañeros me decían, no, hermano, usted nació, váyase para hacer otra vaina. Pero yo le cogí amor a la medicina y me gustaba. Ejercí 6 años, pero hubo un momento, ¿Te especializaste? no, y el año que iba a entrar a especializarme, que fue en el año 2002, yo quería entrar a estudiar urgencias. Me iba a ir para Medellín. Ujú. Eh, Eso fue en febrero. Es decir, en diciembre ya había tomado la decisión de que me iba a presentar eh, A para, cuidado crítico. no, a urgencias, como Ok. urgentólogo. ¿Y por qué? Porque es que los últimos 2, casi 3 años de los 6 que ejercí, fui médico de urgencias del hospital principal de Popayán, que se llama el Hospital San José, Ujú. y me encantó, porque en las urgencias hay adrenalina. Hay retos permanentes todo el tiempo. Si bien eso está siempre plagado, eso parece una guerra permanente en este país, las urgencias son llenísimas. Y más en los días feriados, el Día de la Madre, el 1 de enero, eso parece que fuera el último día del mundo, eso se llena, hay de todo tipo de heridos, accidentes, de todo, y más en esa época que no había tanta regulación como lo hay hoy en día. Pólvora, las motos no usaban casco, los carros no usaban cinturón, es de fin, no sé cómo sobrevivimos. ¿No? Y el campesino con el machete, la Claro, vaina se del fin de matan semana, entre eso es hermanos. terrible. Es Y que el machete, mi papá es médico y era jefe de urgencias del hospital público de Risaralda, de Pereira, del de Pereira, Hospital San Jorge. Entonces yo crecí los fines de semana dentro del hospital en la sala de trauma. pero digo Entonces, maravilloso, pero, pero para un niño debe ser sí, muy no, fuerte. los médicos conmigo eran muy queridos porque me ponían hasta escalerita y todo para Para que que yo mirara. mirara cómo era que estaban suturando o qué era lo que hacían adicionalmente con cada uno de los pacientes. Entonces yo veía llegar unas cosas que quedaba uno impresionado. Yo quise estudiar mi primer carrera, la de medicina, pero mi papá me dijo que no y me desmotivó completamente la Ok. carrera. Que le dijeron, no, mijito, está la ley 100. Es Ok. Bueno, entonces, vea, qué maravilla. Otra coincidencia. otra coincidencia que tenemos. Además de la de Dios, Además de, imagínate, además de de la de ser Dios. monaguillos. Ave María. Bueno, y bueno, entonces yo fui médico de urgencias y me encantaba. Yo dije, eso es lo que yo quiero estudiar. Pero casualmente, un año antes de tomar la decisión a yo estudiar, especializarme, un año antes llegó a Popayán un grupo que se llama el Manicomio de Vargasville, Ujú. con Crisanto Vargas, y uno de los exintegrantes de Los Marinillos, que eran los más famosos del país en cuanto a humor, ya estaban en la Luciérnaga, y los Marinillos se habían separado, y Saulo García, uno de los dos Marinillos, se unió a Vargasville e hicieron un grupo de humor y se fueron a presentar a Popayán. Y como yo era mamagallista y a mí me invitaban a hacer los shows sin cobrar, todo el mundo me decía, usted es muy bueno, vos sos muy bueno, ya nos voceamos, vos sos muy bueno, deberías presentarte alguna vez para Sábados Felices, a los cuentachistes, que es como, es, era y es la ventana de muchos que quieren mostrarse en el humor, el programa Sábados Felices. Y ha sido la plataforma para demasiados comediantes. Entonces, yo estaba cansado que me dijeran eso. Vos sos muy bueno, porque finalmente es el círculo de la ciudad y a veces no son objetivos porque somos conocidos. Y llegó Vargasville. Y la persona que le iba a hacer la producción, la logística de sonido y de luces, éramos conocidos. Y yo le dije, hermano, ¿por qué no me haces el contacto? Invítalos a cenar, dile que yo soy médico de acá del hospital y que yo los invito a una cena. Y yo quería era mostrarles mi talento. No con la intención de que me contrataran, sino que me dijeran si tenía o no la madera para más adelante, ahora sí, aspirar a de pronto ir a Sábados Felices. Así fue, llegó la cena y yo salí, ellos esperando al médico pues que los atendiera y yo salí fue de, ¿cómo están?
en la tarima, yo con micrófono y con un grupo musical de un bar que hacía música en vivo, el cual yo era socio. Se llamaba Pupeto. Entonces, pues muy amablemente, el dueño del bar pues me lo prestó ese día. Había ley seca. Hmm. Había ley seca que me lo prestó. Carlos Álvarez, vive en Pereira. De pronto, no sé si Es médico internista. no, Carlos Ah, Álvarez es cantante. ok. Allá le decían, ¿cómo era? Bueno, nosotros le decíamos la Caponera en Popayán. La Caponera era un personaje que hizo Margarita Rosa de Francisco, Sí, famoso. famosísimo. Pero en Pereira él también fue muy famoso. No recuerdo el apodo que le decían, porque era gran hincha del Deportivo Pereira. Bueno, en fin. El caso es que yo salgo a cantar y lo primero que hago es a Lenita Vargas. Entonces, ¿cómo quieres? Sin caracterizarme. ¿Cómo quieres que te dé mi corazón si no me dejas ni verte ni mucho menos Entonces, luego hago We Are the World. Empiezo, there comes a time when we hear the certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, it's time. Y empecé a hacerla todo y eso les gustó mucho. Y después de hacer esa y muchas otras voces, eh, me dijeron, hermano, usted es muy bueno. ¿No le gustaría trabajar con nosotros? Y yo, ¿qué? No, pues sí, pero yo soy médico y trabajo en un hospital y dijo, no, no, fresco, es solo para que hagamos los shows en vivos. Nosotros te enviamos las parodias de las canciones que necesitamos, te las enviamos por fax, porque no había internet en esa época, no había correos electrónicos, entonces tocaba por fax. Y te mandamos pasajes y vas donde queramos. Y así fue, y ahí ingresé al manicomio Vargasville. Entonces, teniendo esto, y yo dije, no, yo me voy a especializar. Vine a hacer un show a Bogotá con el manicomio en La Calera para la comunidad santuariana, Santuario Antioquia, o sea, los dueños de San Andresito. Y ya me devolvía yo para Cali por el puente aéreo. Cuando me llama Vargasville, devolvete que hay un cumpleaños y quiero que Que te me vean, acompañes. que me acompañes. Y le dije, pero no, ¿cómo así? Yo ya me voy. Me dijo, no, tranquilo, te quedas en mi casa. En fin, me convenció. Y en ese cumpleaños, por la noche, yo llegué a cantar. Era un apartamento, había unas 15 personas, entre 15 y 20 personas. Y empecé a cantar y nadie me paraba bolas, como todas las reuniones de las personas famosas. Y digo famosas porque eran cumpleaños de alguien importante. Entonces empecé yo a cantar y me acuerdo de las 3 canciones que alcancé a hacer. Bajo la luz de la luna me diste tu amor. Nadie me paró bolas. ¿Cómo era la posición? Con el vaso de whisky. Y hacían la bulla típica de las reuniones. Segunda canción. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. Y yo, no, qué mamera. ¿Por qué me trajo este man acá? Me dice Vargasville, empiece a imitar. Y yo, no. Patio. Me decía la cara, Elenita Vargas. Yo, no. Me decía, Celia Cruz. No. Entonces, coge el micrófono Vargas, me dice, señores, 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 yo les voy a presentar a un muchacho que viene de Popayán, hombre, fue perseguido por la guerrilla. Y se echó un cuento que era real, porque yo acababa de hacer, 8 días antes acababa de ser amenazado por la guerrilla, porque yo aparte del hospital principal de Popayán, tra- trabajaba al debe. Me llegaron a deber hasta 6 meses porque no había presupuesto, no había plata. Y a los 6 meses me pagaban de a un mesecito. Entonces yo subsistía con algunos de los shows que hacía en Popayán, pero también trabajaba en otro hospital que se llama Hospital Santa María de la ciudad de El Tambo, Cauca, que usted Imagínate. sabe que eso es muy caliente. No, Entonces, por no querer atender a unos heridos de los grupos armados al margen de la ley, me consideraron objetivo militar a mí y al hospital, porque yo era el médico de turno, pero yo no me podía mover, porque solo había un médico de turno en un hospital de un pueblo, pues imagínate. claro. Entonces yo recién casado y con mi hija de meses.
Dije, llamé a Vargas Vila y me dijo, véngase para Bogotá. Hicimos el show y se presentó esa oportunidad y en ese apartamento, el día 15 de marzo del año 2002, nació mi carrera en la televisión y la radio colombiana, porque el cumpleaños era de un señor que se llama Juan Esteban San Pedro, Ujú. que es el actual vicepresidente de entretenimiento de Caracol. En esa época era director de entretenimiento de RCN. Estaba Juan Esteban San Pedro, Claudia Palacios, la periodista, Carlos Marín, su esposo en aquel momento, César Escola, Luz Amparo Álvarez, estaba Yamid Amat, estaba am, Amparo Gutiérrez, que era la encargada de contratos de RCN y de todo lo que tenía que ver con novelas y programas de entretenimiento. Es decir, estaba la crema innata de la televisión allá. Terminé de cantar y me dice Juan Esteban, me dice, ¿vos sos capaz de repetir y hacer esto otra vez? Yo le digo, claro, ¿cuándo y dónde? Me dijo, dentro de una hora. Le digo, ok, ¿a dónde me toca ir? Me dijo, aquí mismo. Y yo, ¿cómo así? Si es que vienen para acá unas personas que necesito que te vean. Y yo, ok, efectivamente a la hora llegaron unas personas, llegaron 54 personas. Me tocó actuarles nuevamente hasta 54. Pues, llegaban 54. Estas 54 fueron Jorge Alfredo Vargas, Ujú. Gabriel Reyes, que era el presidente de RCN en ese momento, Paulo Lacena Phillips, presidente de Caracol en ese momento, y Carlos Ardila Lure Jr. Ahí van 4. Y los otros 50 eran los escoltas. Entonces los escoltas se quedaron en la parte de afuera y yo le actué nuevamente a los 4. Y entonces dice Juan Esteban, descubrimos a este muchacho, es médico de Popayán, amenazado por la guerrilla, y un hombre en unas condiciones muy difíciles. Este señor tiene que trabajar en la televisión. Entonces, doctor Ardila me autoriza, me dijo, claro, fírmelo de una. Entonces dice Pablo Lacena, dice, no, 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 ese man es para Caracol, eso es perfecto, pasado felices. Dice, no, 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 eso es papá RCN. Y se estaban peleando por mí, yo no lo podía creer, gracias a Dios. Y ahí, ese día, nació mi historia en la televisión. Pues qué maravilla, pero me quedan más preguntas. Por ejemplo, ¿tu señora qué dijo que acababas de empezar con ella? ¿Cómo se llama tu señora? Lupe, ¿Cuántos hijos tienes tú? yo tengo 2 hijos. Ujú. Un hijo mayor, se llama José David. O sea, y Lupe es caucana también. También, también. Mi hijo mayor fue con mi novia de toda la carrera. No nos casamos. Después conocí a Lupe, con ella me casé, llevamos 25 años de casados. Y con Lupe tengo a mi hija, a mi segunda hija. Mi hija con Lupe se llama Isabela. Entonces está José David por parte que es el mayor, y luego está Isabela. En esa época Isabela estaba de meses. Y yo llamé a Lupe a las 3 de la mañana, cuando sucedió todo eso. Le digo, ella estaba en Popayán. Le digo, amor, acaba de pasarme esta vaina. Uno como hombre siempre le consulta todo a su esposa, ¿no? Todo, hasta qué se va a poner, los Sí, sí, calzoncillos que va sí, a poner. todo, todo. ¿Qué hago? Me dijo, pues primero que todo, dejarme dormir. Segundo, me despertaste la niña. Y tercero, pues espérate, lo hablamos mañana, pero bacanísimo, te felicito. Chévere, pero pues hablemoslo mañana. Entonces lo hablamos al día siguiente. Me dijo, pues probemos pues finalmente es un sueño que estaba ahí dormitado. eh, Probemos y ya, y si no nos va bien, pues seguimos ejerciendo o sigues ejerciendo como médico. Eso hice y esa misma noche les dije, denme 15 días para arreglar mi situación y yo, pues, si me lo permiten, el 1 de enero, porque yo soy médico, no puedo dejar tirado el trabajo. Me lo permitieron, obviamente, y el 1 de marzo estaba yo ya firmando y trabajando y me quedé probando, aquí estoy probando. Pues qué maravilla esa probadita, ¿o no? Oh, pero ¿Ah? claro que sí, me cambió la vida de manera increíble en muchos sentidos de la vida. Jamás me imaginé que iba a Y amar entonces tanto. Lupe se vino a vivir a Bogotá. Claro, a los 6 meses se vino con la nena. Claro, yo tenía que organizarme, probar, vivir, etcétera.
y ya se vino a los 6 meses. Bueno, qué maravilla. Y 25 años después, una maravilla de matrimonio. Sí, 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 sí. Amo profundamente a mi esposa. Acabamos de cumplir ahorita en el 14 de octubre los 25. Eh, y es increíble. Yo creo que el mejor regalo que me ha podido dar la vida es encontrarme una mujer tan maravillosa. Obviamente hemos tenido dificultades, hemos Sí, como tenido todos los como todos, matrimonios. pero tiene que ser así para crecer. Ujú. Pero la esencia está y la amo profundamente y me dio uno de los regalos más importantes de mi vida, que es mi hija, ¿no? Lastimosamente, pues con mi novia de la carrera, con quien tuve mi hijo mayor, pues no pudimos vivir eso. De pronto no estábamos destinados el uno para el otro. Siento que el verdadero amor de mi vida, pues fue Lupe. Pero pues obviamente respeto mucho y amé en su momento a mi novia de la carrera, pero no pudimos estar para toda la vida como uno Bueno, ¿y desea. qué dice tu señora? ¿La haces reír mucho en la casa? Uy, Eh, es ¿Tus que, hijos también? mira, yo me río mucho, nosotros nos reímos mucho, pero no es porque yo haga imitaciones, no es porque eche chistes, no, es porque se nos salen chascarrillos, se nos ocurren locuras. Mi esposa ha aprendido a tener un gran sentido del humor. Ella es muy estricta, ella es ingeniera de sistemas y administradora de empresas. Entonces ella es uno más uno, dos, blanco o negro. Yo soy uno más uno, sí, si cogemos el uno y le ponemos una bolita, pues podemos llegar a un acuerdo que de pronto el uno más uno puede ser, no, ella es ¡tra! Y qué bueno que suceda eso porque yo como artista soy muy soñador y he viajado a la luna, he vuelto y no sé qué, toda la cosa, y ella me aterriza, ¡pra! Ella me pone a tierra. Ella es la que me dice, esa imitación no va, eso no está malo. Me dice, eso es inmundo. Entonces, o sea, ¡pra! Son unos cimbronazos que yo creo que el mejor por la tierra que puede existir es ella. Es cruda en ese sentido, pero lo agradezco. Porque si me lo dijera con pañitos de agua no lo creería. Fuera de eso, es con quien hemos construido no solamente un hogar muy bonito, sino además la empresa que tenemos, la empresa de entretenimiento donde vendemos los shows, donde vendemos toda la parte artística. Entonces, doy gracias a Dios y al cielo de que nos haya cruzado los caminos y haber podido crecer como hemos crecido. Sigo enamorado, profundamente enamorado, Felipe. Amo su esencia, amo su forma de ser, amo sobre todo su honestidad, su transparencia, sus principios y lo incorruptible e inquebrantable que es y de lo cual coincidimos plenamente. Nosotros no vamos con nada de lo que es oculto, torcido o el camino más corto, sino que hacemos las cosas bien, como tiene que ser, haciendo la fila si hay que hacer la fila. Nos han propuesto miles de veces torcidos y en este mundo se ven muchas cosas y ahí hemos estado fieles a la ley, al orden y a la verdad. ¿Cómo se prepara Camilo Cifuentes para una imitación? ¿Cómo tiene los sonidos? ¿Cómo ve los modismos? ¿Qué es lo que hace precisamente él para prepararse? Porque tienes más de 100 imitaciones y que en esas 100 imitaciones que tú tienes, pues vuelvas otra vez a la voz que es, en el momento que es y como tiene que ser. Ok, chévere, chévere esa pregunta, Felipe, porque pues yo empecé de una manera, pero ahora pues el método a medida que vos se vas profesionalizando se, se vuelve cada vez distinto y tenés que ir adaptándote a medida que avanza el tiempo. El profesionalismo ahorita tiene unas armas impresionantes. Por ejemplo, en mi época, cuando yo arrancaba, era a punta de memoria y escuchando los long plays o LPs o acetatos. No había
un video de referencia distinto a lo que uno veía en la televisión, en programas como Oro Sólido, Los 10 Mejores de la Música, el show de Jimmy, el show de las estrellas o Espectaculares Gs. Entonces era pura memoria. Entonces, si en esa época estaba Miguel Bosé, entonces sonaba eh, con la paz de las montañas te amaré, con locura. Entonces uno veía, me llama la atención porque mueve esto y eso se me quedó pegado. Entonces creo que hay que tener memoria auditiva, memoria visual y por ahí tienes que arrancar. Lo primero que debes tener es la voz. Entonces arrancas con la voz. El tono de la voz. ¿Qué es el tono de la voz? ¿En qué escala musical está? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces tú, por ejemplo, dime una frase cualquiera. ¿Mía? Mía, mía, mía. Entonces eso está en un tono. Es distinto si tú dices mía, yo digo mía, entonces están en dos tonos distintos. Ya empecé perdiendo. Entonces yo digo mía, ok. Entonces primero el tono. Luego hay que encontrar el color o coloratura de la voz. Entonces, ¿en dónde suena esa voz? ¿El resonador nasal, gutural, en el pecho o de cabeza? ¿Qué quiere decir eso para los que no saben dónde colocar la voz? La voz nasal es una voz cantada como la de Eros Ramazzotti. No puede haber, que es un poquito lo que hiciste ahorita. Mía, ¿dónde lo encontraría otra mujer? Oh. Esa sería la voz cantada nasal. Otra voz cantada nasal, donde tienes que cerrar las fosas nasales, tú lo puedes hacer. Entonces ya ahí viene el ejercicio de los músculos, es la de Santos. Porque te habla como si estuviera con gripa, ¿no? Entonces hay que cerrar la nariz y sentir que uno está como gangoso. Entonces ya luego vienen otros ejercicios. Ya, esa es la voz gutural, la voz nasal. La voz gutural es la que te sale aquí adelante, por ejemplo, Julio Iglesias. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. O entonces hablado es Jorge Alfredo Vargas. Señoras y señores, les habla Jorge Alfredo Vargas, presentador de Noticias Caracol. Estamos aquí en el podcast de Felipe el Pipe, gran amigo mío, qué berraco. Yo conocí cuando era contra... No, es que esa es la voz de aquí, de gutural de boca. La voz de pecho es una voz profunda, como lo es, por ejemplo, cantando, podría ser Nicola Di Bari. El fondo del corazón tenía una herida, sufría, sufría. O para los jóvenes, Manuel Medrano, que sería, quiero volar contigo, muy alto en la... ¿Me explico? Y hablado es Hugo Chávez. Hermano bolivariano, aquí estoy pues, y aquí me quedo, porque ustedes, ahorita mismo pues, o William Que Vinasco. se quede ahorita mismo con todos Ay, los... por Dios, ahorita mismo. O una voz como la de William Vinasco. Compañero, ¿qué partido nos toca? Entonces una voz combinada entre garganta y pecho. Y la voz de cabeza, es la que uno dice que la pone acá, podría ser un Juan Gabriel. Entonces, soy insensible a heridas de amor. A veces pienso que traigo un dolor. O, bueno, en fin, hay muchos ejemplos de dónde colocar. Entonces, primero el tono, luego dónde coloco la voz y qué forma tiene. Luego viene los gestos o las mañas que ayudan a que, por ejemplo, Celia Cruz, yo tengo que hacer la boca de Celia Cruz para que suene igual. Ujú. Te voy a poner ejemplo. Entonces, esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Pero si yo hago la voz de Celia Cruz suena distinto. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. ¿Sí? Entonces ahí suena mejor. El mismo ejemplo de Santos. Si yo digo, bueno, les habla Juan Manuel Santos, presidente de la República. Pero si yo hago la voz y pongo la boca como el que no tiene el labio superior, yo siento que sale como debe ser. O Juanes. Entonces, Juanes se habla así como de lado, ¿entendés? Entonces, si vos hablas como Juanes, así te suena de una manera, pero si hablas como Juanes, colocando la boca, pues te suena de otra manera. Y así hay múltiples ejemplos de cómo colocar la voz y la posición de la cara. Entonces, ahí es como el tercer paso. Luego viene ya la parte física que yo utilizo para caracterizarme. Si es gordo, si es flaco, si cómo se mueve, cómo se incorpora. Julio Iglesias canta hacia arriba, abre el pecho.
Bad Bunny, por ejemplo, Bad Bunny deja caer aquí la cara y mira así como todo. ¡Eh! ¡Hola! Titi me preguntó si tengo muchas novias. ¡Eh! ¡Nueva York! ¡Michael! Entonces, es eso como ver cómo coloca la voz allá. O de pronto, según el personaje, entonces uno lo va creando, lo va formando. Y ya físicamente, ya los aditamentos que utilizo, entonces, ¿cómo tiene el pelo? En el ser humano, el cabello y las cejas son la característica, son como tu sello personal. Ujú. Si nos quitamos las cejas y el cabello, quedamos calvos como los marcianos, como los extraterrestres. Si tú ves las películas de ciencia ficción por los extraterrestres sin cabello y sin cejas, y todos parecen igualitos. Cuando yo te digo, ¿qué es lo que recuerdas de Celia Cruz? No, pues su boca. Su boca y el pelo, Sí, el las pelo pelucas. Del Puma, también, el pelo. De Karol G, también su pelo. si tú los pones calvos a todos, es difícil diferenciarlos. Entonces ya entonces dice, ok, voy a comprar tal peluca, vamos a peinarlo así. O si es calvo como Pitbull, pues también es una característica. ¿Tiene bigote? No tiene bigote. ¿Tiene barba? No tiene. Juan Luis Guerra. Entonces Juan Luis Guerra nos acuerda de su barba, su bigote, su boina. Entonces, no me digan que los médicos se fueron. Oh, oh, oh. Y ahí vienen ya los ademanes. Entonces Juan Luis Guerra se coloca una mano aquí, coge el micrófono con 2 dedos por encima y 2 dedos por debajo. Todos esos detallitos son los que enriquecen al personaje. Ujú. Entonces, si yo dije, bueno, vamos a invitar a Felipe, entonces él cruza la mano, cruza la pierna, se coloca una pierna aquí, una mano, la otra aquí, generalmente apoyas los 3 dedos de la mano izquierda en una de las piernas, voltea un poquito la cabeza hacia un lado, entonces, como te dije, para mí es como un cura, entonces por ahí me arrancaría a hacer la que viene siendo como el alma de la imitación, Ujú. el alma. Entonces, porque no debes quedarte solamente con la coraza. Tienes que estudiar al personaje, qué le gusta, qué come, tiene familia, de dónde es, cómo habla, la esencia. Estudió o no estudió, cuántos idiomas habla, qué le saca el mal genio. Es lo mismo que cuando vas a hacer una entrevista. Entonces hay que estudiarlo para poder coger la esencia. Esos son básicamente los pasos, grosso modo, de una imitación. Y en algunas imitaciones no hay gente que se te emberraque por hacerle la imitación. Gracias a Dios no, porque he tratado de hacerlas siempre con respeto, pero obviamente dentro de mi inmadurez y en parte de la carrera, cuando yo estaba iniciando, sí recibí 2 sugerencias sutiles y las entendí. En su momento de Diomedes Díaz, Ujú. una de Diomedes Díaz y la otra de Andrés Cepeda. No directamente de Andrés, sino de su manager. Y tampoco fue directamente del cacique, sino de Rafa, lo mandó a través de Rafael Santos, donde yo al principio cuando hacía, a ver, mis imitaciones al principio eran basado en lo que viví en la universidad, que tú puedes ser irreverente. Entre más irreverente y más montador, Era mejor. era mejor. Pero tú sales al mundo real y eso genera choques. Entonces, yo salí tratando de ser irreverente y hacía una caricatura muy fuerte de todos los personajes. Y mi esposa, mi mamá, y uno de los caracterizadores que yo tenía en ese momento me decía, ¿por qué no te salís del molde de lo que hacen todos? ¿Y por qué no haces más bien un homenaje? Porque finalmente si uno los imita es porque son grandes. ¿Por Ujú. qué no destacar las cosas positivas? Y eso me sonó. Y me di cuenta que sí. ¿Qué hacía yo con Diomedes Díaz? Lo sacaba con el pañuelo lo llenaba de harina, yo lo agitaba así, eso quedaba lleno, toda esta vaina así. Y fuera de eso, el humo, la máquina de humo, yo lo ponía que saliera el chorro así, ¡shh! Y yo me le tiraba así de cabeza. ¡Uy, qué chévere, mío! Ahora viene en spray. Claro, eso hace reír muchísimo, claro. Pero, ¿cómo se sentía Diomedes y cómo se sentían sus 50 y pico hijos? No, pues ¿Cómo se sentía imagínate. la familia? Que Claro. a eso es lo que uno no piensa. Uno puede hacer reír a millones o miles, pero hay un círculo que es el cercano, que de pronto no se va a sentir bien. Entonces Rafael Santos me dijo, compadre, mira que te mando a mi papá que no haga lo del pañuelo. Lo del pañuelo, porque es que eso, él no lo hace, él no lo hace. Entonces, todos sabemos que sí lo hacía,
Pero él se sentía mal, con eso entendí que, ok, entonces destaquemos su música y mostrémoslo. Yo hoy en día lo hago lo más cercano a la realidad posible, y la realidad era que Diomedes era un ser particular, era un ídolo, tenía unos refranes, unos dichos como, a ver, dejen de pelear ahí, hombre, dejen de pelear, lo están peleando ahí. Más bien cómprese unas águilas, búsquese unas prepago y a liar. Eso, frases de él. O cuando tuvo lesionaron a una niña invidente, de, no se preocupe, mamita, usted siga así, que para lo que hay que ver en este mundo. Entonces, era muy particular. Y así era Diomedes. Entonces yo trato de hacerlo lo más cercano posible, sin extralimitarme, para honrar su memoria. Y Andrés Cepeda en su momento también tenía temor de que yo lo hiciera quedar en ridículo. Años después entendí el por qué. Porque él también sufrió de bullying. Ujú. Él también sufrió de rechazo, y a través de la música encontró su ancla o su fortaleza para salir adelante, y mira cómo es hoy en día. Entonces yo llegaba y él pensaba que yo me iba a burlar de algo, resulta que yo simplemente hablo es como él. Hola, muchas gracias por tenerme aquí en este podcast tan importante, y yo creo que hemos construido una historia musical aquí en Colombia donde, hola, él saluda así. Y es todo lo que yo hago. Y de pronto intentar cantar como él, ¿no? A lo sumo hace 4 noches que no te veo. Y ya, eso es lo que hago. Y él pensaba que de pronto yo le iba a hacer quedar en ridículo. Ya después, conversando con él, decía, no, a mí me gusta mucho la imitación que tú haces porque es con respeto. Y hemos cantado el mano a mano, el espejo que llaman. Primero fue con Elenita, el segundo fue con Diomedes, que fue apoteósico, con Johnny Rivera. Johnny me mandó incluso la pinta para que quedáramos igual. Dice, amiguito, amiguito, yo quiero que usted se vista igual que yo, porque eso es importante para que quede todo bonito. Entonces, soy un hombre soltero, no tengo compromiso. Y él habla todo así porque es un hombre muy noble. En fin, con Carlos Vives me pasó algo similar, le era sorpresa, estaba relanzando Volví a Nacer, y cuando yo le salgo de, puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, y me voltea y me dice, y él arrancó cantando de pedazo, y yo seguí cantando el otro que, puedo subirme hasta el Himalaya, y volteó a mirar, eres un desgraciado, Camilo, eres un desgraciado. Y, y bueno, pero siempre hemos tratado de hacerlo lo más respetuoso posible, o enalteciendo los valores. Pues qué bueno, qué bueno. Y yo, pues la verdad se nos pasó este tiempo Ya se acabó. corriendo, imagínese. No, esto fue más rápido que ir al Ah. urólogo. Y la verdad te agradecemos mucho por este espacio que nos das. Ha sido un honor tenerte de verdad en este podcast, y pues no sé si tengas algún mensaje para darle a nuestros jóvenes que hoy estamos en un momento difícil de la patria. No sé qué quieras decirles a ellos, qué mensaje, qué legado quieras entregarles a nuestros jóvenes colombianos. Muchas gracias, Pipe. Yo quiero decirte, no, mentira, no. Sí, yo sí quiero, me gustaría, gracias por este espacio, y sí quiero dejarle un mensaje a los jóvenes. Y creo que jóvenes somos todos. Los adultos mayores, o los que estamos como adultos contemporáneos, creemos que ya pasó nuestro tiempo, pero todos podemos construir. Primero hay que deconstruir ciertas cosas que tenemos arraigadas, como creer que yo tengo la verdad absoluta, como creer que yo me las sé todas, o que porque tengo determinada edad ya no estoy para aprender, yo no estoy para esas vainas, y yo hago las cosas a mi manera. Y a veces esa manera no es la ideal o correcta para el mundo actual. Creo que tenemos que ir adaptándonos. Y yo como imitador pude haberme quedado en lo que pasó hace tiempo, pero ahorita está la inteligencia artificial, están las redes, está la tecnología, está el mundo, todo lo que hagas es global. Lo saben en Japón, lo saben en la India, lo saben en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, creo que uno tiene que desaprender ciertas cosas para aprender cosas nuevas, sin perder los principios y los valores. El problema es cuando
uno como joven también tiene ese brío, sale, quiere comerse el mundo y solo yo tengo la verdad y yo soy el chacho. Creo que si dejamos de pensar de manera tan egoísta y empezamos a trabajar más en equipo, en pro de un bien común, pero empezando por mí mismo, a desarmar mi corazón y aprendamos a escucharnos más. Escuchémonos más. Si nos escuchamos al otro y además respetamos la diferencia de opinión, o sea, yo puedo tener mi opinión y tú tienes la tuya. Yo respeto tu opinión y no con eso quiero decir que esté de acuerdo con tu opinión. Respeto que tengas derecho a opinar, pero a veces tu opinión no es la correcta. Por ejemplo, Pipe, tú y yo hablamos. Y yo te digo, no, Pipe, es que yo creo que hay que matar a todos los menores de 8 años. Tú me dices, respeto tu opinión, creo que Pero no la comparto. sí, pero creo que tu opinión no es, o sea, respeto que puedas opinar, porque tienes derecho a opinar, pero tu opinión está equivocada. Ujú. ¿Cómo voy a matar a todos los menores de 8? O sea, perdóname, eso es un delito, eso es inconcebible. Entonces, respeto que tengas derecho a opinar, pero de pronto tu opinión no es la correcta. Entonces, reflexionemos, aprendamos a escuchar y no tenemos por qué matarnos ni yo convencer al otro de que mi verdad tiene que ser tu verdad. Yo he aprendido en estos años a eso, a escuchar, a ser respetuoso, tolerante y a trabajar en equipo. En vez de competir, cambiamos una letra y le metemos otra y queda en compartir. Competir por compartir. Creo que es lo que tendría que decirles dentro de mi poco trasegar en esta vida. Pues muchas gracias, Camilo. Es la bendición, Padre. Muchas gracias de verdad y a Pero todos ustedes. Felipe, antes de terminar, Sí, por favor, concédame una petición. claro que sí. Deme la bendición como si usted fuera cura. Haga de No cuenta que usted es porque cura. yo no soy cura, Pero ¿cómo lo puedo hacer? supongamos que hoy estamos con un cura. Y dígame. Como le doy la bendición a mi esposa en la casa. Eso, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, véame. Por Dios, no, usted debió haber sido cura. No, mentira, Felipe es un poquito de madera de gallo, pero agradezco la invitación, su buen gesto y tiene la buena energía que tiene. No, tan Se ve un lindo. hombre Muchas pulcro. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Y nos sentimos honrados de verdad de que estés con nosotros, un hombre además tan importante, que además produce tanto amor, tanto cariño en los colombianos, porque pues no es fácil hacernos reír. Y sobre todo, pues que como tú lo dices, se necesita mucho para poder hacer ese trabajo que tú realizas, no es cualquier cosa. Entonces te agradezco mucho por estar con nosotros y habernos explicado tu vida, tu amor además al arte y sobre todo ese compromiso que tienes con tu familia, con los colombianos y con demostrar todos los días que quieres hacer las cosas mucho mejor y servirle a nuestra patria tan amada. Bueno, y que Dios lo bendiga y que si está en sus designios, que usted llegue a dirigir, a regir o a guiarnos, a ser el faro, la luz y la guía de, de este país, pues los demás le dirán, "Oh, gracias a quien me va a suceder." O, ¿cómo no? Voy a ir de paradas. ¿Cómo no? Yo conozco a Felipe desde que estaba pequeñito. Hijito, por Dios, yo siento que esa canita, esos huesitos, pueden llegar a representar a este mundo. Aquí estoy y aquí me quedo. Claramente ignora a los niños y yo queremos decirle que está entrando en unas líneas que hay que pelear y hay que batallar permanentemente. Evidentemente hay que disminuir la corrupción de este país y usted será el indicado. ¿Qué más? Belisario Betancur, por supuesto. Espero que no le toquen las batallas que me tocaron a mí. Gaviria. Bueno, ciertamente yo como líder, como guía de este partido, soy testigo de que este es un hombre impoluto y espero que no quede en peloto. Eh, Y por Duque. y Virgilio Barco, ¿no? Duque. ¿Duque fue presidente? Ah, bueno, le voy a hacer a Duque. Ejito, por Dios.
Por eso le dije todo. Virgilio Barco, ¿se acuerda? Sí, claro. El golfo de Coquibaco. Se queda dormido. Bueno, Pues muchas gracias, querido Camilo. con Muchas mucho gusto. gracias de verdad. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en otro capítulo de La Voz de Todos. Mi Dios los bendiga. Mil y mil gracias.